Pues allá vamos. Ok. Bueno, pues gracias a todas las personas que estáis detrás de la pantalla. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este momento de reflexión y también de celebración, justo en este año tan especial como es el año del Jubileo de la Esperanza, que el Papa Francisco ha convocado en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, ¿no? En nuestras comunidades. Este acto lo estamos llevando a cabo a partir de la convocatoria de los tres secretariados de Pastoral del Trabajo de la diócesis de Orihuela Alicante, de Segorbe Castellón y de Valencia. Y acompañados también por Antonio Aranda, director del Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, que siempre está apoyándonos y animándonos y ahí acompañando todo este proceso. También muchas gracias, Antonio, por toda la colaboración. Y muchas gracias a todas las personas que también habéis hecho posible de los tres secretariados para que este acto fuera, pues hoy lo tuviéramos que hacer, ¿no? También nuestra Iglesia española, la Pastoral del Trabajo de España, en mayo va a estar presente en Roma con una delegación para participar en los diferentes actos que allí se van a celebrar. Y también queremos que ese mes sea una ocasión de que en nuestras diócesis podamos también desarrollar algún acto que de nuevo nos lleve a profundizar y a seguir viviendo este momento tan especial de nuestra Iglesia. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya. Tendremos dos momentos. Uno de ellos, compartir con Gabriel Berga, que ahora os presentaré, ¿vale? Que tendremos unos 30, 40 minutos a partir de unas preguntas que nos ayuden a dialogar. No va a ser un formato de exposición seguida, sino que, bueno, pues unas preguntas que hemos entendido que podían ayudarnos a la reflexión, pues ese va a ser el diálogo que vamos a mantener con Gabriele. Después tendremos un momento de compartir, a partir de, bueno, podemos pedir la palabra a algunas personas, lo podemos hacer en directo y si no a través del chat, que Antonio nos estará también organizando, podremos tener un ratito más de diálogo, ¿vale? Nuestra intención es acabar a las 7:30 y, bueno, pues intentaremos efectivamente disponer de todo este tiempo para la reflexión que vamos a hacer. Bueno, pues ya paso a presentaros a Gabriele Berga, que nos acabamos de enterar que su mujer es madrileña. Pero antes también me gustaría dar las gracias a Chiara Mantigliati, que está aquí, que algunos la conocéis, porque tuvo la ocasión, junto con la hermana Alessandra Smirelli, la secretaria del Dicasterio, de acompañarnos recientemente. Ambas participaron en la celebración del 30 aniversario de la Pastoral del Trabajo que tuvimos en Ávila. Entonces, gracias, de verdad, gracias, Chiara, gracias, dísela, Alessandra, por todas las facilidades que nos habéis ofrecido, por vuestra disponibilidad y desde luego porque ha hecho posible que hoy esté con nosotros Gabriel, ¿no? Un placer, Gabriel, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por el esfuerzo de estar aquí con nosotros y nosotras esta tarde. Bueno. Gabriel es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de Milán. Empezó a trabajar en la Santa Sede en 2015, en la Nunciatura de Ginebra, ante la ONU, y en 2019 se trasladó a la Secretaría de Estado, a la sección de Relaciones para los Estados, ocupándose de asuntos de organizaciones multilaterales como la ONU, la FAO, y de la Comisión también Vaticana de la COVID. En 2022 trabaja en el Dicasterio, ya para el Desarrollo Humano Integral, que es ahí donde ocupa actualmente como responsable de la sección de investigación y reflexión desde este 2023. Pues muchísimas gracias, Gabriele, y bienvenido. Gracias. Y ahora ya pasaremos a dialogar. Primero que todo, una pequeñita oración que nos va a proponer Aquilinos, la oración que el Papa Francisco ha invitado a todos los fieles, a todos los cristianos, bueno, como una oración del jubileo.
Vale, pues la voy a leer yo. La tenéis todos proyectada. Seguramente algunos la conocéis de vuestros ámbitos pastorales o eclesiales. Otros quizá no. Es en el estilo del Papa Francisco. Así que nos vamos a unir a él y a toda la Iglesia en este año jubilar. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Muchas gracias, Aquilino. Bueno, pues ya si queréis, con este momento de, bueno, de invocar al Espíritu y al Padre que nos ayude y que nos anime a ser auténticos peregrinas de la esperanza y especialmente en el mundo del trabajo, que es donde muchos y muchas personas de las que estamos aquí, pues tenemos ese compromiso, esa sensibilidad y esa dedicación. De nuestro proyecto militante y nuestro proyecto cristiano. Gabriele, no sé si quieres tú saludar antes de que lancemos alguna la primera pregunta, si quieres decir alguna cosita. No, solo agradecer por la invitación y que estoy encantado de estar aquí con vosotros esta tarde y a la que, bueno, quiero pedir disculpe por mi italiano si no entendéis, por favor, decirlo y también si hablo demasiado rápido. Gracias otra vez por la invitación. Pues muchas gracias. Bueno, estamos con el lema que le pusimos a la jornada de hoy, ¿no? El jubileo de la esperanza de los trabajadores y trabajadoras. Sentimos que muchas veces la iglesia, nuestra iglesia, pues igual no tiene, no ocupa, ¿no? El tiempo o las energías para todas estas situaciones de todas estas personas. Entonces, este jubileo, un tiempo de la esperanza en el mundo del trabajo, una de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿para qué y para quién, no? ¿Para quién este jubileo y para qué? Y bueno, desde ahí nos gustaría, pues, eso, profundizar en ese sentido actual del jubileo, ¿no? Mm, Gabriele. Sí. Entonces, en primer lugar, yo creo que siempre es bastante interesante empezar por qué es el jubileo, ¿no? Entonces, Gabriele, no se oye. ¿me oís ahora? El micro, no sé, la tienes. Ahora, creo que ahora es A un ver. poco mejor. ¿Está bien ahora? ¿Ahora me escucháis? Se Sí, oye bien, ¿eh? mejor. Se oye Mejor, bien. perfecto, perfecto. Sí, Muy sí. bien, Gabriele. Bien, Adelante. gracias. No, entonces, lo que decía, un poco, ¿qué es el jubileo? El jubileo es, en primer lugar, es un acontecimiento de gracia, reconciliación y renovación espiritual. Es un momento particular para toda la iglesia. Pero también, y esto yo creo que es muy importante entenderlo y está clarísimo en Papa Francisco, que también una invitación a una renovación interior tanto como social. Eso es muy importante. Yo creo que dividir el elemento interior, el elemento social, sería un error muy grave que algunas veces puede pasar. Esto está muy claro en Papa Francisco. El jubileo es un momento para toda la comunidad y para toda la iglesia. Entonces también, en particular para los trabajadores y las trabajadoras, y en los diferentes temas, en los diferentes mundos que viven. Y bueno,
leyendo la bula de convocación me impactó mucho un punto donde Papa Francisco nos invitaba a redescubrir la necesidad de una alianza social para la esperanza. Esto me impactó mucho porque yo creo que es una manera muy sencilla, pero de explicar lo que es el jubileo, como un momento donde nos podemos un po' mirar a la cara, entrar más en relación con el Padre, con el Señor, para mirar todo lo que tenemos alrededor, las dificultades, las felicidades también, pero los desafíos que muchos de nosotros viven y que muchos hermanos menos fortunados de nosotros viven. Eh, entonces, lo que veo mucho y que siempre, cada día más vemos también hablando con mucha gente de la iglesia de todo el mundo es que se ha entendido bien que es un momento donde redescubrir la solidaridad, la paz y como resultado de esto también la esperanza, ¿no? Eh, entonces, al final, la pregunta también, ¿para qué y para quién? Yo creo que para qué lo vemos todos los días en un momento histórico que está caracterizado para luchas, guerras, la falta de diálogo, la falta la non capacidad de escuchar que muchas veces hay. Hacer un jubileo sobre la esperanza, yo creo que de verdad es muy provocativo. ¿Qué es la esperanza hoy? ¿Cómo podemos esperar? Yo creo que este tema de la esperanza está bien conectado con el tema del trabajo, porque donde no hay trabajo, no hay esperanza. Entonces, ¿para quién? Bueno, para todos, porque claramente el jubileo es para todos, pero en particular por todos los que sufren más y que los más desprotegidos y muchas veces San Francisco habla de ellos, ¿no? De los últimos. Es un momento, yo creo, el jubileo para mirar todos como comunidad, como iglesia, a ellos y a nosotros a la misma vez. Y, y siempre manteniendo esta conexión entre el interior y el social. Yo creo que es muy interesante ver el jubileo como una ocasión para renovar nuestra fe, para ver cómo es nuestra fe es un elemento útil, un elemento que nos permite de vivir mejor nosotros y con todos los que tenemos alrededor. Y así hacer de la iglesia una comunidad que puede ayudar a responder a los retos con los que nos enfrentamos todos los días. Entonces, yo creo que hay estos dos elementos en el jubileo. Entonces, un elemento interior y un elemento exterior, social, que van juntos, que necesitan dialogar entre ellos y que nos permite de mirar a los otros de una manera que no sea solo paternalista o distraída. En este sentido, yo creo que esto es lo que que nos pide Papa Francesco en este momento con este jubileo. Un poco es salir de nosotros y mirar a lo que tenemos alrededor en esta manera. Y un poco profundizando en esto, Gabriele, hoy en el momento de nuestra historia, ¿no? O sea, cómo desarrollar este hito, ¿no? En la historia de nuestra iglesia, o sea, cómo vivir en profundidad este momento, porque efectivamente hablas de esa dimensión más espiritual, ¿no? Más de cultivo de nuestra espiritualidad, pero también estás hablando de esa dimensión del compromiso, ¿no? Del compromiso con los retos y con las realidades que tenemos hoy en nuestro mundo y especialmente en el mundo del trabajo, lo decías, ¿no? Donde no hay trabajo, no hay esperanza, ¿no? Bueno, ¿cómo, no sé, en profundidad tú qué verías de este momento, Gabriel? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante entender el contexto en el cual vivimos hoy. Eh, Hoy vivimos en un contexto donde la cosa que
bueno, aparece más clara es que es muy difícil entender lo que puede pasar de aquí a en los 5 años, en 10 años, en 15 años. Entonces, en primer lugar, yo creo que el tema más importante es escuchar los que son los trabajadores, los que viven el tema del trabajo en todos los diferentes aspectos de la realidad. Esto es también lo que nos pide, por ejemplo, Papa Francisco como dicasterio. La primera sección de nuestro dicasterio se llama Escucha y Diálogo, porque es el primer paso que tenemos que hacer, escuchar los que están al frente de esta necesidades, ¿no? Entonces, sí, yo diría que el primer tema es seguramente escuchar. Después, escuchar por qué, por entender mejor lo que está pasando, por entender mejor las que son las dificultades que viven hoy los trabajadores y la gente, los jóvenes. Por ejemplo, este también es un tema muy importante, que Papa Francisco siempre hace la conexión entre trabajo, los jóvenes y el futuro. Si no hay trabajo, no puedes haber esperanza. Si no hay esperanza, no puedes tener un futuro. Esto se ve mucho en los jóvenes, las dificultades en tener una familia, las dificultades en concebir un futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que diría como primer punto. Esta necesidad de escuchar y de entrar en diálogo, en primer lugar, con los trabajadores y con lo que viven estas necesidades y desafíos en su piel. Vale, es importantísimo, ¿no? La escucha de hoy hay muchas situaciones en el mundo del trabajo que claman. Efectivamente, como tú decías, está toda la situación de los jóvenes, de las personas que no tienen empleo, pero tenemos también una sociedad en la que más del 70% de la población está viviendo en un empleo informal, en unas condiciones infrahumanas. Entonces, bueno, efectivamente tenemos la escucha, tiene que ser muy importante y bueno, y ahora con esto lo enlazo con otra pregunta que también teníamos. Gabriele, efectivamente lo has dicho, que además de ser un momento de reflexión, un momento de desarrollo de nuestra espiritualidad, ¿no? Un momento en el que tenemos que parar para renovar nuestro compromiso cristiano. El Papa Francisco ha dicho que este jubileo efectivamente también se plantea como una invitación para hablar de los problemas sociales y promover la justicia, escuchando las voces de los más vulnerables, ¿no? ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, esas voces, esas interpelaciones que hoy surgen, esos gritos que hoy surgen desde el mundo del trabajo y especialmente de los trabajadores más empobrecidos? Bueno, esta una pregunta que de verdad es muy interesante porque nosotros escuchamos a muchas iglesias, mucha gente que de sitios muy diferentes, pero siempre lo que nos dicen es que el tema del trabajo es un tema fundamental, siempre, en todos los lugares. Puede ser el norte de América, como el sur global, como Asia, como Europa, en todos los lugares. Esta es una necesidad clara. Entonces, el primer tema, que es un tema más general, si queremos, pero es fundamental, es la necesidad de tener como centro a la persona humana, como centro del trabajo, en el sentido, la persona humana en todo su ser. Ah, Esto significa que creemos que de verdad es importante volver a entender el trabajo como orientado a la realización del hombre y de la mujer, no solo como un instrumento para sobrevivir, que seguramente es importante, pero no puede ser solo esto, más también y más una ocasión de realización del hombre y de la mujer en todo su ser. Y de aquí también, por ejemplo, nuestro dicasterio, que es del desarrollo humano integral, porque esta visión integral creemos que es fundamental en todos los elementos de la sociedad y también en el trabajo. Después, claramente, lo que deriva es que, hablando del tema del trabajo, seguramente uno de los desafíos más grandes es la lucha a la desigualdad. Eso es uno de los temas principales y que se ve otra vez en todo el mundo.
porque cada día más lo que vemos es esta diferencia entre muy pocos que ganan mucho y tienen mucho poder, mucha capacidad también de influir a nivel social. La mayoría de la gente, de los más pobres, pero también de muchos trabajadores que, bueno, que trabajan, que pero no consiguen tener una vida digna, que se quedan detrás cada día más. Y, y esto yo creo que se hace cada día más importante con el desarrollo tecnológico, que también está cambiando mucho todo lo que es el mundo del trabajo, la inteligencia artificial, pero también otros fenómenos como la digitalización y lo que se parece a esto. Es algo que tenemos que mirar y tenemos que entender. Y muchas veces yo creo que damos un poco por presupuesto de haber entendido lo que está pasando y no siempre es verdad. Yo creo que el jubileo puede ser también una ocasión para escuchar lo que sufren más de esto e entender cómo esos fenómenos se pueden afrontar y, en el sentido, bueno, se puede entender cómo resolver estos fenómenos y responder a estos fenómenos. También conectado con esto está, yo creo que está el tema del trabajo digno, que también un elemento de desigualdad si no está bien, si no está resuelto, y que cada día más es un tema de muchos jóvenes, por ejemplo. Esto es algo que Italia y España desafortunadamente comparten. Hay muchos jóvenes que no consiguen encontrar un trabajo digno para vivir y entonces deciden de no trabajar. Eso también es un tema que, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, es un tema muy problemático. Y consecuentemente el tema de la explotación, por ejemplo, con los migrantes, en algunos casos también refugiados, que para sobrevivir se ven forzados a trabajar en situaciones que son de verdadera explotación. Y este también en el global, en el norte global, no solo sur. Y al final yo creo que se puede añadir un otro tema que es un poco más transversal, pero también muy importante, que es el trabajo como elemento integrante de la vida, en el sentido que se conecta con esta idea de trabajo como realización del hombre y de la mujer. Muchas veces se ven unos ritmos frenéticos de vida que no permiten tener otra cosa que no sea el trabajo. Entonces es muy difícil compartir el trabajo con una familia, con hijos. Bueno, esto es mi experiencia muy concreta. Con dos niñas pequeñas y una mujer trabajadora es muy difícil conseguir un equilibrio, balancear las dos cosas. Y ese es un tema que cada día más urgente para muchos jóvenes en muchos lugares diferentes, otra vez no solo en el norte global, pero también en el sur. Ah, claramente estos son algunos temas que yo creo son bastante importantes y que necesitamos empezar a debatir y que el jubileo puede ser la ocasión para empezar este debate. Ah, bueno, entendiendo que, y esto también yo me doy cuenta que es difícil, pero entendiendo que se necesita empezar para las preguntas, hacerse las preguntas correctas. Porque lo que vemos, por ejemplo, con algunas organizaciones que siempre han sido de gran utilidad para los trabajadores y ahora, por ejemplo, en Italia, no lo son más que solo sindicatos que siguen en muchos casos proponiendo o planteándose soluciones que no están a nivel del desafío de hoy. Entonces esto se entiende más. Creemos que es un tema muy importante. Es mucho más complejo porque tenemos que no empezar otra vez, pero casi, preguntar, escuchar lo que necesita la gente e involucrar, por ejemplo, los jóvenes, los migrantes, lo que son los primeros que están afectados de estos temas, para con ellos buscar una posible solución. Bueno, muchos
muchos gritos, ¿no? Muchas voces efectivamente hay encima de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pues lo has dicho, especialmente, efectivamente, nos preocupan todo lo que son los trabajadores y las trabajadoras empobrecidas, las personas migrantes y ese sur global que efectivamente hoy está viviendo unas condiciones muy duras, ¿no? De vida y evidentemente también en nuestro norte también las hay, las estamos viendo a nuestro alrededor. Me ha gustado mucho que toda la concepción del trabajo que estás proponiendo, que al final es la concepción que la doctrina social de la Iglesia permanentemente, ¿no? Habla de un trabajo digno, un trabajo que permita la vocación de las personas, un trabajo que permita el desarrollo de la vida en familia, la conciliación, ¿no? Un salario que permita efectivamente que la familia pueda vivir. Bueno, y eso me parece que hoy es uno de los quizá gritos más importantes que en nuestra iglesia tenemos que acoger y desempolvar. Bueno, luego esto lo podemos seguir hablando, ¿eh? En el diálogo. Hemos hecho aquí unas pinceladas. Delante de todas estas voces, de todas estas interpelaciones, ¿no? Que decías que especialmente el jubileo puede ser un momento importante para profundizar y para marcar, ¿no? Pistas de trabajo y para marcar como eh, Francisco dice en uno de los textos, que el jubileo sea para todos ocasión de revivir la experiencia, ¿no? Y frente a la imprevisibilidad del futuro, que tú antes la has nombrado y me gustaría que quizá dijeras algo, que en ocasiones nos lleva al miedo, al temor, al desaliento, a la duda, al escepticismo, a pasar de todo al pesimismo, como si nada de lo que hay en este mundo realmente pudiera ofrecernos la felicidad. Bueno, desde el dicasterio, desde lo que estáis trabajando, desde tu reflexión, o sea, ¿cuáles serían hoy las aportaciones, las acciones, los proyectos, el trabajo o los mensajes de esperanza, pero mensajes que van acompañados realmente de acción? Porque no solamente se trata, sino de poner condiciones que como peregrinos y peregrinas de la esperanza tendríamos que realmente ponérnoslo aquí como muy serio para avanzar en un mundo del trabajo, en unos muchos más felices y de verdad que vivan con una vida más digna. ¿Cuáles serían esas propuestas, Gabriel? Sí, hombre, me impactó mucho positivamente también las frases del Santo Padre que ahora que acabas de- de proponer, porque exactamente la esperanza es lo que nos permite de ganar el miedo. Solo si tenemos una esperanza de verdad podemos ganar el miedo en un mundo que cada día nos hablas más de todos los temores, lo que parece que casi en particular, si yo creo, para muchos jóvenes, nos bloquea muchas veces y nos aísla. Entonces, yo creo que prácticamente una de las cosas más importantes que hacer es luchar contra este aislamiento que, no, que, bueno, que llena todas nuestras sociedades. Y esto es algo muy práctico. O sea, es verdad que puede ser muy complejo, puede parecer difícil, pero muchas veces solo yendo a buscar a la gente que de otra manera no conseguimos entrar en diálogo, se puede encontrar una solución. ¿Y esto cómo lo hace el dicasterio? Porque también esto es algo que nosotros hacemos mucho, buscando ejemplos positivos. Ah, Nosotros tenemos todo un equipo que trabaja en escuchar y hablar con las conferencias episcopales, con las organizaciones, con las asociaciones, con todos los que están involucrados en el tema todos los bien en el tema del trabajo, para identificar realidades que ya hoy existen y que son ejemplos positivos ya en marcha de posibles soluciones a todos estos temas. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos que inventar algo nuevo, tenemos que descubrir algo nuevo. Cuando la iglesia es muy amplia, la iglesia es muy viva, la iglesia tiene muchísimas realidades diferentes, algunas ya tienen proyectos
que se pueden compartir, soluciones, bueno, intentos de soluciones, muchas cosas diferentes. Entonces yo creo que estos dos temas son, son muy importantes. En primer lugar, encontrar maneras de romper el aislamiento en la cual mucha gente se encuentra hoy y muchos trabajadores se encuentran hoy. El tema de los trabajadores migrantes es fundamental en este sentido. Gente que muchas veces no habla el idioma local, entonces se encuentra aislada y se encuentra víctima de situaciones de explotación, por ejemplo. Romper este aislamiento es fundamental. Y por hacerlo, mirar a lo que ya funciona, lo que ya está puesto en marcha en muchos sitios en el mundo. Tenemos muchos ejemplos en muchos temas, no solo en el tema del trabajo, pero también en el tema de las migraciones. Se puede hablar también de ejemplos muy concretos, con Sant'Egidio, ICMC y otros ejemplos de buenos proyectos y buenas prácticas que se pueden replicar. Esto es algo muy concreto y también es parte un poco de lo que Papa Francisco nos invita a salir e ir a la periferia, porque el mundo se entiende mejor de la periferia. Y muchas veces en la periferia ya hay una semilla, un empezar de solución del cual nosotros podemos aprender. Esto es algo que aquí en el Dicasterio intentamos hacer muchísimo. Bueno, en particular, por ejemplo, en mi sección, que es investigación y reflexión, nosotros somos 15. En 15 no podemos saber todo lo que se necesita saber para ayudar a las iglesias en temas como el trabajo, la seguridad, salud, la ecología, sería imposible. Entonces nosotros mucho de nuestro tiempo lo utilizamos para encontrar otros expertos o gente que trabaja prácticamente en algunos sectores. Y es impresionante la ayuda que esto nos da. Nos permite de aprender no solo teóricamente una solución, pero una solución muchas veces que ya es práctica. Entonces, esto es salir de nosotros, salir de nuestra Zona realidad, de confort. exactamente. Salir de Roma, salir de la curia romana nos permite ver lo que ya está pasando en el terreno. Entonces, esto también es algo muy práctico, porque al final lo que necesitamos no es algo nuevo, o sea, al final es reconocer la dignidad del trabajo. Pero para entender cómo esto se puede reconocer hoy, necesitamos un debate real sobre lo que está pasando, sobre lo que puede pasar, porque también esto es muy complejo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que poner ahí y decir, está pasando esto con la inteligencia artificial, que fue tema del mensaje de la paz del año pasado del Santo Padre, un entero mensaje por el Día de la Paz sobre la inteligencia artificial que quería empezar un debate internamente también a la Iglesia y a todos los católicos para entender lo que está pasando y así entender cómo se podía sacar lo mejor de esta nueva tecnología y no dejar solo que se convierta en otra manera de explotación, sí, de explotación. Porque al final permitir crear una sociedad que sea realmente más justa. Eh, pero otra vez, esto es como el resultado final. Para llegar hasta ahí, nosotros tenemos que empezar escuchando y dialogando y mirando lo que ya está pasando en el terreno a nivel local, porque puede ser una cosa pequeña. No tenemos que pensar a un proyecto de la Unión Europea a nivel continental. Puede ser una diócesis, puede ser una pequeña asociación que encuentra una manera de hablar con los jóvenes que no trabajan y que no estudian en su ciudad y que se puede replicar en otras ciudades, en otras diócesis, que se puede compartir, que se puede comunicar. Por ejemplo, nuestra tercera sección del dicasterio, que son tres, es comunicación. Y es la primera vez que en un dicasterio, que no es el dicasterio de comunicación, hay una entera sección sobre la comunicación, porque para nosotros es fundamental comunicar esto, lo que aprendemos de las realidades locales, de la iglesia
en la práctica, lo que pasa en los territorios, comunicarlo o que sea ejemplo de- sí, de ejemplo para todos y se pueda entender mejor cómo disfrutar lo que ya hay. No sé si esto responde un poco a lo que me preguntabas. Sí, entiendo que esa escucha, que esas propuestas de trabajo que puede haber tanto a nivel eclesial, ¿no? De otras comunidades como a nivel social, efectivamente son cosas que podemos traernos, ¿no? A diferentes lugares, ¿no? Yo me estoy quedando un poco con la clave y quiero, no sé si el resto lo también así, pero Gabriel, quedarme con la clave que el trabajo, toda la reflexión sobre el trabajo, la experiencia del trabajo de las personas sigue siendo clave y es clave en el jubileo, ¿no? Quiere decir que tiene que realmente tiene que, esta dimensión tiene que formar parte, ¿no? De este año jubilar y que es muy importante y que ir a la periferia es fundamental porque efectivamente tenemos cantidad de hermanos y hermanas que están viviendo una precariedad laboral increíble en el conjunto de nuestra sociedad, que hay efectivamente también unas causas que tendremos que, ¿no? Organizar la vida social para que esa dimensión del trabajo sea como plantea la doctrina social de la Iglesia y como tú antes contabas. Me estaba acordando que justo, no sé si el otro día lo hablábamos en un grupito de formación de doctrina social de la Iglesia, que Juan Pablo II hará como 25 años que lanzó la alianza, justo en el año del jubileo, la Alianza Mundial por el Trabajo Digno. Pues efectivamente pensamos que también desde la Iglesia, ¿no? Y desde la Iglesia Universal tenemos que lanzar ese tipo de, ¿no? De mensajes y de propuestas que nos ayuden más a vivir ¿no? A vivir esta dimensión del trabajo digno. ¿Estarías así un poco de acuerdo que el año de jubileo nos ayuda, nos tiene que ayudar a todo esto? Sí, 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 absolutamente. Y otra vez, eso es muy importante entender que, ¿por qué trabajo es tan importante en el año del jubileo? Porque es parte fundamental del desarrollo de la persona, del ser humano. No podemos tener un desarrollo que sea realmente integral y realmente humano sin hablar del trabajo. Y doy cuenta que esto algunas veces crea un poco casi de escándalo porque parece una cosa demasiado social. Parece algo que en el jubileo tenemos que entender más la parte espiritual, pero no, no puede ser así. Porque si no hablamos de esto, no podemos tener una mirada que sea realmente integral al hombre. Entonces, bueno, esto yo creo que es fundamental, absolutamente. Bueno, pues yo creo que con estas preguntas hemos empezado a caldear un poco el ambiente, ¿no? Yo creo que sí que es el momento de poder otras personas que podáis intervenir, que podáis, yo creo que también preguntarle a Gabriele y también, pues efectivamente, aportar, ¿no? Vuestras reflexiones en propuestas que realmente nos ayuden a vivir en profundidad el jubileo y a vivirlo desde esta dimensión tan importante que muchos de los que estamos aquí, muchas tenemos, ¿no? No sé, ya podéis animaros, no sé, Antonio, si hay algunas cositas algunas personas que ya levantarían la mano y podrían compartir. No, no, todavía no. A ver si No, alguien se pues anima. si no, yo sigo, ¿eh? Yo tengo todavía aquí una batería. Sí, Charo, Sí, sí, vale. Buenas tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Pues gracias, muchísimas gracias. He tomado aquí algunas notas. Ha sido muy interesante, pero vamos a comentar algún tema, si os parece. Estoy de acuerdo el para qué y el para quién. No puedo estar más de acuerdo en la conexión entre el interior y el exterior que decía antes. Y hablaba de dos cosas que son importantísimas, el escuchar y el dialogar. Y claro, después de escuchar, eh, estamos leyendo continuamente, desde hace ya muchos años, ya ha llovido mucho desde la Rerum Novarum, ¿no? Pero en los últimos años, ¿no? Leyendo y damos y conocemos las causas y los efectos de la falta de trabajo. Y solamente escuchamos causas y efectos, los conocemos perfectamente.
lo de las soluciones ya es otro cantar. Lo de las soluciones ya es otro cantar. Nos cuesta mucho encontrar soluciones. ¿Qué es lo que quiere la gente joven? La tasa de paro en España supera el 26% y la tasa de paro de mayores de 50 años supera el 46%. Une a que las familias tienen los hijos muy tarde y se une que el padre o la madre se queda sin trabajo. Uno de cada dos prácticamente son mayores de 50 años, ¿eh? Une a que los hijos se quedan, no tienen empleo y que los padres se quedan en paro y tenemos el cóctel explosivo. Es decir, el trabajo es el fundamento, la base de un proyecto de vida. Está clarísimo y no tenemos más. Pero claro, identificamos realidades, lo que te decía antes, escuchamos continuamente, pero las organizaciones, como ha dicho antes el ponente, no están a la altura del desafío de hoy, decía. Y estoy totalmente de acuerdo. Esa frase hay que marcarla. Todos no estamos a la altura de las necesidades de hoy. Hacemos todo lo que podemos, pero ¿por qué continuamos con esas tasas de paro en España? Algo falla. Nos lo tenemos que hacer ver a todos los niveles. Evaluamos mucho y a la gente joven me da la sensación, no sé qué opinará el ponente, porque la gente joven estamos descubriendo que parece que tengan miedo al fracaso. El fracaso es un aprendizaje más en la vida. Entonces, la gente joven no mm, quiere ser personal laboral de administración, quiere la cosa segura. No existe nada seguro en la vida. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Y la gente joven no la estamos enseñando a vivir en la incertidumbre. Hay que empezar a nadar y muchas veces se traga agua cuando se nada. Bueno, pues en el trabajo tiene que pasar lo mismo. Y a la gente joven hay que decirle que se eche a nadar, que aprenda fracasando, que no hay ningún problema, nos ha pasado a todo el mundo. Entonces prácticamente no estamos en la sintonía de lo que necesita esa gente. Perdona porque me estoy extendiendo, pero creo que vale la pena reflexionar sobre las soluciones, no tanto sobre las causas y los efectos que los conocemos perfectamente. Sabemos a dónde desemboca una falta de empleo, pero no estamos poniendo, y el jubileo sería un año, como dice el ponente, Gabriele, perfecto para que todas las organizaciones, sean o no sean eclesiásticas, pero mucho más las eclesiásticas, promovamos proyectos de cara a la gente joven. Que también nos echemos a la piscina y que fracasaremos en algunas cosas, pero tenemos que tener esto por delante. No tanto, y también hablar, dialogar, pero al final evaluemos lo que hablemos y dialoguemos, porque si no lo evaluamos, si no sabemos a ciencia cierta en qué camino estamos, pues nos pasará el jubileo, haremos la Puerta Santa, pasaremos todo, pero al final continuaremos teniendo el problema número uno que tenemos en España y probablemente en el mundo, que es la falta de empleo, sobre todo empleo juvenil. Estamos abocando a la juventud a un sistema, a una situación muy, muy complicada. Y nos daremos golpes en el pecho, pero el año que viene continuaremos teniendo el 26% de tasa de paro. Y esto no se puede aguantar. Es decir, tenemos que provocar en las administraciones donde haga falta este tema y hacer cada uno dentro de lo que podemos o lo que podamos eso. No sé, Julio, Gabriele, perdona, pero te escuchaba y estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero me falta el empuje. La Iglesia tenemos que denunciar estas situaciones con mayor vehemencia. Con Sí. mayor vehemencia. Ya sé que habláis con todas las organizaciones, como has dicho y tal, pero ¿y qué? ¿Y qué? Perdonad, bueno, es un poco. Me he desfogado un poquitín, ¿eh? Ya te Vale. te conocemos. Gabriele Paco es el director de Cáritas Diocesana de la diócesis de Segorbe Castellón. Y entonces, Sí, que me has visto que está ahí. Perdona, sí. Paco, que te presente, pero está. No, muy, muy interesante y estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, yo no sé si se puedo considerarme joven, seguro que puede considerarse joven, pero me conozco mucho en esta incertidumbre, como el miedo
sí, a fracasar, pero, y estoy de acuerdo en esto, pero ¿por qué estoy de acuerdo en esto? Yo creo que lo que se necesita más es una escucha y un diálogo verdadero, porque al final no se puede forzar a nadie a, a ganar su incertidumbre, a tomarse un riesgo si él no quiere. Yo he aprendido que es trabajar de mi abuelo. Yo he visto a mi abuelo que era obrero, cómo trabajaba, e entendí de él qué es el significado, el valor del trabajo. Me lo podían explicar en todas las maneras posibles. Le he entendido solo mirando a él. Entonces, lo que necesitamos es romper este aislamiento que muchos jóvenes viven. Y esto Papa Francisco habla muchas veces de esto, del aislamiento, del riesgo de la soledad, todo esto. Pero esto no lo puede hacer la curia romana, esto no lo puede hacer la ONU, no lo puede hacer la Unión Europea. Eh, Esto es algo que se necesita hacer en el trabajo a nivel local, y es el trabajo de ir, salir y encontrar los jóvenes uno a uno, entender dónde se pueden, encontrar ellos, hablar con ellos, porque sea una lucha, un trabajo con ellos, no para ellos. Ah, y esto va a necesitar tiempo. Esto no, mira, y yo ya estoy seguro que al final del jubileo vamos a tener el mismo tasa de paro en Italia y en España que tenemos. O sea, no va a cambiar con el jubileo. Pero lo que el jubileo puede permitir es de abrir canales para involucrar gente que sería más difícil involucrar de otra manera. Ah, Vamos, y esto lo veo a nivel práctico, bueno, con muchos colegas que son muy jóvenes, y que también esto es muy interesante porque es verdad que los jóvenes tienen miedo a arriesgar, pero muchas veces también todos los otros, porque, por ejemplo, hermanas Meili, ¿no? Yo tengo 34 años, pone un responsable de una sección de 15 personas con 34 años en Italia, esto es un riesgo muy grande. En Vaticano esto es tomarse un riesgo muy grande, porque la edad media es mucho más alta. Y se entiende, hay gente que tiene más experiencia, yo no puedo aportar la experiencia que otra gente tiene. Pero esto es lo que yo creo que Papa Francisco no quiere decir. Que este es un trabajo que tenemos que hacer juntos. No lo puede hacer uno para el otro. No lo puede hacer una organización o el Estado para los jóvenes. Se hace con los jóvenes o no se va a conseguir nada. Se hace con los migrantes o no se va a conseguir nada. Se hace con los trabajadores empobrecidos o no se va a conseguir nada. No sé si esto se entiende. Y por esto también decimos de salir a las periferias, porque eso es muy concreto, es admitir lo que admite Papa Francisco, es que la solución no puede salir de Roma, como no puede salir de Washington, como no puede salir de Ginebra o de Londres. Tiene que ser una solución que sale de la gente que vive su vida cada día y que consigue empezar un pequeño proyecto involucrando migrantes que viven ahí y de manera digna. Y bueno, no sé si se entiende, pero yo estoy de acuerdo contigo, y por eso yo creo que se necesita hacer este pase más, no sé cómo decir, pero no sé si se entiende, dime, Sara, si no se entiende. Sí, Ahí, por supuesto. Ay, perdón, creo que hay otra persona que quiere intervenir. sí, mira, yo voy a plantear en el chat, han planteado dos cuestiones hace ya rato y por eso me cuelo. Leo las dos a la vez y las contestas. Por un lado, Miro Sánchez plantea si el dicasterio podría ser una buena herramienta para crear sinergias entre las pastorales del trabajo de las distintas conferencias episcopales y también con los movimientos mundiales de trabajadores cristianos, ¿no? Si esto sería posible trabajarlo desde el dicasterio donde estás. Y otra cuestión que plantea Paco Cámara, somos conscientes de que el trabajo es esencial para las personas y cómo hacer
¿qué se podría hacer para que otras pastorales sean conscientes de esta importancia, ¿no? Y entonces nombra algunas pastorales que él considera que tienen una relación muy concreta con el trabajo. Habla de la pastoral de la familia, la pastoral de la salud, la pastoral de migraciones, etcétera. Sí, muy Cuando bien. quieras. Sí. Entonces, la primera pregunta está muy bien puesta. Yo creo que es a las dos veces sí y no. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que quiere hacer el dicasterio es exactamente esto al final. Favorecer sinergias entre iglesias, conferencias episcopales, etcétera. Pero por una manera puramente práctica, hacerlo a nivel de diócesis, esto no es algo que podemos hacer nosotros. Esto está la conferencia episcopal, en este caso de España, la diócesis de Valencia, de Alicante, con las diferentes pastorales, y ahí subiendo hasta la conferencia episcopal y con el dicasterio. Y bueno, esto en primer lugar por respetar el principio de subsidiariedad, que es fundamental, porque al final estamos hablando de esto. No hemos, hasta ahora no hemos nombrado explícitamente el principio de subsidiariedad, pero es fundamental en todo este debate que estamos teniendo hoy. Entonces, no el dicasterio directamente, pero la diócesis, el obispo, la conferencia episcopal y después el dicasterio. Y eso está también, yo creo, un poco conectado con la segunda pregunta, porque es fundamental, otra vez, es fundamental salir de nosotros. Entonces, ah, la respuesta que me sale es se necesita hablar, se necesita discutir. Y este tema es un tema que también tenemos mucho aquí en la Curia Romana, donde cada dicasterio tiene su pequeño, grande, depende, campo de trabajo, pero es muy difícil hablar entre nosotros. Algo que estamos intentando de hacer ahora con la nueva constitución la Evangelii Gaudium de Papa Francisco, exactamente facilitar el diálogo entre los dicasterios, por ejemplo, para otra vez crear sinergias y entender mejor también aspectos de pastorales que no entendemos inmediatamente es porque no tratamos. Entonces, y yo creo que esta va a ser la solución a todos los niveles. Otra vez también el sínodo quería esto. Uno de los objetivos del sínodo era esto, crear sinergias y permitir de hablar entre nosotros. Y otra vez esto no solo porque es la cosa mejor que hacer, ma es porque la cosa que necesitamos hacer porque vamos a hacer cada día más esto, en particular en Europa y no solo, una iglesia más pequeña con menos recursos. Y si nosotros no conseguimos poner estos recursos a sistemas, se dice en italiano, o sea, a crear sinergias, vamos a conseguir siempre menos y ser siempre menos eficientes e impactantes en la realidad social. No sé si se ve bien. Bueno, creo que este sentido. Oye, ¿puedo hablar? Vale, si me escucha, sí. Bueno, yo soy Alberto Guerrero, lo digo para que sepas desde dónde hablo. Yo soy sacerdote obrero jesuita que he estado trabajando 34 años en fábricas en conflictos de acción sindical y tal. Ahora ya llevo 12 años jubilado y mi especialidad ahora, que es decir, bueno, escuchar a la gente, para mí lo que es más importante a nivel de la iglesia, está muy bien el escuchar y está fantástico, pero claro, hay situaciones de escucha que son clamorosas, como es en este momento ni más ni menos que las trabajadoras de hogar internas con 146 horas y algunas sin descansar ni los sábados ni los domingos. Y los empleadores son muy católicos y están tan tranquilos. Luego está las trabajadoras internas, que bueno, no hay muchas, en España solamente habrá unas 50.000, pero bueno, son 50.000 que no, mañana, tarde y noche no pueden tener ni vida familiar, que luego ni les pagan el salario real. Yo no conozco más que, yo llevo 20 años, solamente conozco dos que paguen lo legal a una interna, dos personas. El resto, las horas extras de la noche cuando les llaman no se lo pagan, las horas de presencia que no les dejan salir no se lo pagan. Bueno, entonces, a nivel de la iglesia, como tú has dicho muy bien, lo importante es escuchar
y sobre todo para mí lo que es fundamental del Papa Francisco es de escuchar a las organizaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento también hay una crisis. Digo, yo colaboro con muchas organizaciones, tanto asociaciones de migrantes como con los sindicatos representativos, y colaboro con todo el mundo y milito en algunos de ellos. Pero, claro, el problema está que en esto, lo que nos dice el Papa, que hay que estar allí y dar un ejemplo de que realmente el Espíritu Santo nos impulsa a luchar por esto. Y digo, pues, ¿qué puede hacer la Iglesia? Pues la Iglesia podría hacer una cosa muy sencilla, que es decir, oye, pues hagamos una campaña de denunciar a todos nuestros vecinos y a todos que tanto están en nuestros barrios como están en nuestras iglesias, que tienen, como dijo el Papa una vez, que no dar de alta a una trabajadora de hogar era un pecado gravísimo. Bueno, eso es una frase muy bonita, pero que luego sigue habiendo en España el 40% de las trabajadoras de hogar que no están de alta en la Seguridad Social. Y todos sabemos, nuestros vecinos y nuestras familias, que no las tienen de alta y que se aprovechan de personas sin papeles para tenerlas en situación de total esclavitud. Entonces, claro, en ese aspecto hay otros muchos casos que se podría hablar de situaciones de esclavitud, hay muchas en muchos sectores. Pero claro, en este sector, que es un tema tan claro y tan evidente, que dices, no, es que pues no se puede hacer nada, porque claro, si yo tengo una familiar anciano, pues bueno, yo no tengo tanto dinero para pagar a una persona lo que marca la ley. Bueno, pues los que le van a heredar, que vayan por la noche a acompañar a esta señora, en vez de contratar a una migrante boliviana, aprovechándose de que no tiene papeles, aprovechándose de su perentoria situación. Entonces, claro, yo en ese aspecto yo estoy por el trabajo digno como una cosa, pero claro, el problema también está dentro de la iglesia, que es una contradicción que tenemos todos. Yo el primero. Y claro, cuando una persona viene inmigrante no puede trabajar si no tiene permiso de trabajo. Pero bueno, entonces tiene que vivir, pues la matamos ya. Como a la Trump, pues la expulsamos, ya está. Si no, no es muy... Pero aun siendo rentable y aun teniendo gente que las necesita, pues no se les legaliza. Y entonces decir, bueno, pues como algo tiene que vivir, pues bueno, pues yo contrato a una persona sin dar de alta, pero no contrato por lo que marca la ley, sino por la mitad que marca la ley, que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que los cristianos y los católicos y todas las organizaciones, como hubo la JOC, la OAG, el Movimiento Mundial Cristiano, los grupos de Cáritas, pues claro, en este sector, por ejemplo, la JOC en el año 70 dio un ejemplo magnífico de defender lo que entonces eran las doncellas o las niñeras. Pero ahora ya en este sector la gente sí hace cosas, y hay muchas congregaciones religiosas y muchas caritas que se dedican a las empleadas del hogar, pero que se dediquen a luchar por evitar y denunciar a los empleadores explotadores, allá eso ya son temas mayores. Gracias, Alberto. Venga, Gabriel, ¿alguna cosita sobre este tema? No sé, el tema que no conozco honestamente bien, pero lo que diría siempre que, ¿cómo se podría, bueno, no sé, no sé decir si se tiene que denunciar a todos los pegados, no conozco la situación práctica, pero lo que creo sería útil es entender cómo hoy se puede hacer esto, porque no sé. Puede ser que no sea una buena respuesta, pero por ejemplo, tenemos los social media. Entonces, lo que antes se hacía con una movilización de masa, hoy se podría hacer con los social media, por ejemplo. Una campaña de social media. Puesto, ¿por qué siempre escuchar? ¿Por qué siempre hablar con la gente? Porque se pueden entender maneras de hacer cosas de manera nueva, cosas que antes se hacía de otra manera, con los mismos resultados. Entonces, no sé ahora responder en la práctica de este ejemplo porque no conozco la realidad, pero me parece un tema donde sería interesante empezar también a hablar con la gente. Uno, las víctimas. Dos, también los que la contratan para entender, por ejemplo, si se puede hacer, no sé, una campaña con el gobierno para facilitar la manera de contratar a esta gente. Se podría hacer una campaña con los social media sobre esto, no sé. Se tiene también, yo creo que aprender una manera innovativa de hacer las cosas. Después, en el caso específico no sabría muy bien qué decir, pero eso un poco.
Pero también, esto también es, yo creo que es bastante importante, de que cualquier solución, si los empresarios, si la gente que contrata es gente con la cual se puede hablar, empezar también hablando con ellos, para que entiendan que lo que hacen al final no es una solución, para entender también si se pueden de manera, no sé, porque no conozco el caso, pero hacer de ellos también aliados para buscar una solución que sea mejor para todos. Por ejemplo, otra vez hablando con el gobierno, haciendo advocacy con el gobierno para encontrar una manera mejor de contratar o más fácil de contratar a esta gente en estos casos. Gracias, Gabriel. Creo que hay una palabra, ¿no? Jesús, me parece que ha levantado la mano. Sí. Quería preguntarte, Gabriel, ¿qué mensaje de esperanza podemos transmitir a los trabajadores y trabajadoras de los países del sur? Estamos hablando de España en este momento, de nuestra realidad cercana. En los países del sur, donde el trabajo está como está, donde si aquí está precario, allí está mucho más, donde no hay derechos, donde no hay protección social, donde tiene que emigrar la gente, ¿no? ¿Qué esperanza podemos transmitir en este jubileo que estamos celebrando? Sí. Bueno, en primer lugar, que no son solos, que los escuchamos. Esto es fundamental. Cada vez que encontramos un obispo o a cualquier persona del sur global, la primera cosa es que siempre impacta y que estamos ahí para ellos. Eso es fundamental. Que ellos entiendan que no son solos, que hay alguien que aquí que los mira, que entiende que hay un problema y que se puede buscar una solución juntos. Esto es primer mensaje que es muy simple, puede ser muy simple, pero, no, pero es fundamental porque en un mundo donde hay cada día más políticos, cada día más estados que son más agresivos, que son más xenófobos, que quieren cerrar las fronteras, que quieren crear una situación de una persona contra otra, ir contra esta narrativa ya es algo muy importante que no se puede desvalorar, es fundamental esto. Esto nosotros lo vemos muchísimo. Y también la otra cosa, el otro tema yo creo es también involucrarlos más, pero ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, se quiere hacer, es un ejemplo muy concreto, se quiere hacer un convenio, una conferencia para entender mejor la situación de los migrantes que están en España, que están en Italia, que están donde están. Podemos intentar de invitar un obispo del país de proveniencia de estos migrantes. Así que ellos vean que hay alguien que los escucha, alguien que es parte de su misma cultura, que está involucrado en la acogencia, que como crear puentes, así que la gente, bueno, se encuentre menos solas, menos aislada. Esto para la gente que vive en nuestros países. Para la gente que vive en sus países, yo creo que el primer tema es siempre este, de mirarlos a la cara. Estamos aquí, no estáis solo, no es verdad que solo queremos cerrar las fronteras y no mirar más a vosotros, mas somos una iglesia junta católica universal. Estamos aquí para vosotros. Yo creo que esto es el primer mensaje fundamental que tenemos. Paco Vicente hace una pregunta y os la leo, ¿eh? ¿Hasta qué punto es importante tener instituciones inclusivas para permitir que las periferias sean objeto de cambio? E intenta explicar las preguntas. Acercarse simplemente a escuchar las periferias puede quedar en un ejercicio de antropología y no en un proceso de integración de los excluidos en los espacios donde se dirigen los cambios sociales. Bueno, esto es un riesgo que yo creo que existe, claramente. Pero no estoy seguro de entender bien cuando se habla de los espacios donde se dividen los cambios sociales. Si se entiende algo como el gobierno a todos los niveles, bueno, está bien, pero en primer lugar, si estas personas no están involucradas en el debate, en el escuchar, en cualquier tipo de organización, nadie lo va a escuchar. O sea, si no lo escuchamos nosotros, no hay otras personas que las escuchan. Entonces, esto no es
algo que es inútil, es fundamental. Después, otra vez, claramente, una vez que se ha escuchado, una vez que se ha tenido un diálogo, un debate, entender que se puede hacer juntos lo que necesitan ellos, lo que necesitamos nosotros también. Ah, mira, y hay muchos ejemplos. También uno de mi pueblo, que es un pueblo del norte de Italia, yo soy del norte de Italia, siempre hemos tenido una presencia muy fuerte de muchos partidos que son contra las migraciones. Una solución ha sido que muchas parroquias hablan con los migrantes y organizan encuentros con los migrantes y con la gente que vive ahí para que se conozcan y pueden así encontrarse, ver que no hay nada que tener miedo y hay que construir puentes. Después, juntos, se puede hablar mucho más al gobierno, a la ciudad, en este caso al alcalde, se puede hablar y te escuchan mucho más. Entonces, otra vez, no es solo escuchar para escuchar, y escuchar para empezar un proceso, para empezar algo juntos. Pero si no hay la primera parte, que es escuchar de verdad, no hay nada después. Esto para mí es fundamental. Gracias, Gabriel. No sé si hay más palabras o alguna aportación. Yo una cosita que te quería preguntar, Gabriel, es ¿qué actividades están previstas desde el punto de vista del jubileo de los trabajadores? ¿Qué hay previsto? ¿Qué acciones hay o en Roma o fuera de Roma o desde el dicasterio? Sé que no sois el dicasterio impulsor del jubileo, pero bueno, no sé qué actividades habría en torno a este jubileo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, entonces, el dicasterio que está organizando todo es el dicasterio para la evangelización. Entonces, para todo lo que va a pasar en Roma, están ellos detrás y creo, bueno, no sé decirte mucho y creo que tampoco puedo porque siguen trabajando ellos, entonces en Roma lo hacen ellos. No sé decirte. Lo que estamos intentando de hacer nosotros como dicasterio, por ejemplo, y hacer un diálogo con muchas realidades que hablan de trabajo y que trabajan el trabajo. En particular, porque queremos llegar al final del año a tener un documento, un papel, algo, sobre el tema de las nuevas tecnologías, el impacto sobre el trabajo. Esto es, en particular, un tema que hemos querido trabajar en este año, porque creemos que es un elemento fundamental que se tiene que entender mejor para entender de dónde vamos. Pero esto es un trabajo del dicasterio, no es un trabajo de jubileo como tal. Y claramente después en el diálogo con el dicasterio para la evangelización hemos propuesto algunas cosas que se podrían hacer paralelamente al jubileo, o sea, no como eventos jubilares, sino como otras cosas que se pueden hacer, pero necesitamos esperar que ellos nos digan si está bien o no está bien. Entonces, desafortunadamente no puedo decirte mucho porque bueno, la organización es así, en este tema dependemos de ellos. Bueno, sí que en mayo quizá, ¿no? Parece que vi por ahí en el calendario porque hay una delegación española de Pastoral del Trabajo que va, ¿no? En mayo, la semana del 1 de mayo, creo que es, o si igual Antonio nos puede informar, sí que va a haber algún encuentro con el Papa, creo, ¿no? O alguna... Sí, o sea, eso seguramente. No, sí, bueno, no sé los detalles, pero seguramente lo que va a estar es un encuentro con el Papa, es seguro que va a tener un mensaje para la gente que participe y seguro hay un momento compartido con él. Esto seguramente. En los detalles no sé decirte si está el primer día, el segundo, esto no sé decírtelo, pero seguramente se va a estar un momento con el Santo Padre y un momento compartido con él. Esto seguramente. Bueno, pues no sé si hay alguna preguntita más o alguna aportación más que se quiera hacer. Si no, a ver, aquí, no sé, ¿has visto, Antonio? Hay una última. Sí, sí. Guillén dice, esas buenas prácticas que quieren comunicarse desde el dicasterio, desde ese departamento específico de comunicación, ¿a través de qué medios se difunden? Publicaciones, web, preguntas. Sí, las dos cosas. Tenemos este trabajo empezó con el tema de las migraciones. Entonces ya tenemos muchas publicaciones de buenas prácticas relacionadas a las migraciones.
ya están publicadas, se pueden encontrar en el sitio y si lo necesitáis podemos preguntar también a la comunicación de enviar, son algunos ejemplos. En los últimos años hemos empezado también a hacerlo sobre otros temas. Entonces, trabajo, seguridad alimentaria y otras cosas. Y estos, los primeros documentos sobre estas buenas prácticas van a salir en este año. Entonces, serán comunicados por el web otra vez y con publicaciones que probablemente serán de formato digital y no sabemos si también en papel, pero seguramente de formato digital. Y las próximas van a ser la de seguridad alimentaria. Sí, yo creo que la próxima va a ser la de seguridad alimentaria, sí. Y los de trabajos van a salir probablemente al final del año en este trabajo que estamos haciendo sobre la evolución digital, la transición tecnológica y el impacto que tiene en el mundo del trabajo. Muy bien, pues yo creo que ya hemos llegado al final, ¿no? No sé, ya, parece que sí. Bueno, darte las gracias. Yo creo que en nombre del Departamento de Pastoral del Trabajo, de los secretariados, de todas las personas que estamos aquí, gracias por el esfuerzo. También gracias, Chiara, que sé que estás por ahí. Y bueno, pues creo que tenemos que seguir con todas estas, escuchando muy bien todas estas voces, también proponiendo, ¿no? Y también actuando, como bien has dicho, también siendo voz de los sin voz, de todas estas personas empobrecidas que en el sur global o de las trabajadoras domésticas, como decía Alberto, o de tantos trabajadores y trabajadoras que a veces necesitan nuestra voz para que realmente ocurran cosas y haya una dignificación de su vida y de la vida del trabajo. Y bueno, pues que este jubileo realmente sea un espacio para que poner también el trabajo y la pastoral del trabajo también como una pastoral fundamental de la pastoral de la Iglesia, porque a veces parece que no la tenemos ahí como es una pastoral fundamental en las iglesias y en nuestra iglesia. Y bueno, pues que también el dicasterio sea, podáis acogernos, ¿no? Con toda esta dimensión del trabajo, que sé que lo estáis haciendo, y que podamos seguir colaborando y planteándonos estas sinergias, ¿no? Y estos puentes bueno, pues para seguir avanzando en la dignificación de la vida de las personas y realmente pues que la propuesta del reino sea una propuesta del reino de Dios que llegue a todos los hombres y mujeres, ¿no? Sí. Especialmente de las personas más empobrecidas. Gabriele, muchas gracias. Te dejo a ti los últimos minutos. No, muchas gracias a vosotros y se puedo también todo lo que vosotros queréis hacer, lo que estáis programando, si ya tenéis cualquier tipo de publicación, por favor compartirla, porque esto es también otra manera para involucrar otras conferencias episcopales en este trabajo, mostrar cómo la pastoral del trabajo en España está particularmente activa, está viva, hace cosas y reflexiona y actúa, esto ayuda a toda la iglesia. Entonces, de no tener ninguna duda a compartir todo lo que vosotros hacéis. Si es un documento, una aplicación, cualquier cosa, para nosotros es interesante, de verdad, porque hay, por ejemplo, hay otras, es verdad, hay otras conferencias episcopales donde esto está un poco más, bueno, menos vivo, podemos decir así. Más dormido, un Eh, poquito dormido. Sí, 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 sí. Vale, pues lo haremos, ¿vale? Lo haremos y ya teniendo todos los contactos que tenemos, pues la verdad es que nos ayuda mucho a vincular eso de lo local, ¿no? Y lo universal, esa dimensión de la iglesia más local y más universal. Y bueno, pues nada más, ¿no? Muchísimas gracias y seguiremos colaborando y seguiremos en el camino, ¿vale? Bueno, buenas Muchas noches gracias. y muchas gracias a todo el mundo por vuestra participación. Seguiremos. Venga, abrazos.